Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que escuchen este video. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este curso, pues titulado Francisco de Asís y la reevolución planetaria. ¿Y qué tiene que decirnos este santo medieval eh, a nuestro siglo? ¿Qué tiene que aportar a la iglesia actual? Pero sobre todo, ¿qué tiene que aportar a la humanidad que se ha ido transformando en estos últimos 2 años de una manera más vertiginosa de lo que veníamos percibiendo o siendo testigos hace algunas décadas? Em, a partir de la pandemia se empezó a hablar de una cultura del cuidado, de una ética del cuidado. Pero pues vamos a revisar a través de este santo precisamente que no es algo nuevo, que ya se había gestado desde el propio Evangelio. Y de ahí pues la importancia precisamente, como ya lo veremos más adelante, de hablar de este santo de la Edad Media. Em, es verdad que hablar de los santos no nos hace santos, pero sí nos invita, nos mueve a participar de, de aquello a lo que estamos invitados desde el mismo Jesús, de la perfección humana. Eh, ¿Qué significa santo para el mundo hebreo? El totalmente otro, el totalmente diferente. Entonces la santidad no es algo imposible para el ser humano porque cada ser humano es único e irrepetible. Sin embargo, cuando Jesús nos dice, sean perfectos como mi Padre lo es, a lo que nos está invitando es a, pues por ahí ya se conoce esta frase, ¿verdad? De a buscar la mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y en el caso del Evangelio, en labios de Jesús, pues esto cobra una expresión ética. Sean perfectos como mi Padre lo es, o sean santos como mi Padre lo es, sean otros, totalmente otros en este mundo, pues significa que podamos transformarlo, aportar a este planeta nuestra humanidad y, y ser plenamente humanos, llegando a decir como aquel santo, permíteme, Señor, eh, llegar a ser perfecto, aunque al final del día solo logre que el mundo no me cambie a mí. Entonces, bueno, pues vamos a ir descubriendo eh, qué nos regala San Francisco de Asís, qué nos ofrece, a qué nos invita, y en pocas palabras, pues, em, ¿por qué es tan novedoso su mensaje hasta el día de hoy? ¿Por qué sigue despertando el interés, la inquietud de tantos seres humanos? Eh, y me parece que va a ser una gran aventura. Te agradezco por estar aquí ahora en este momento compartiendo pues la vida de un santo tan importante para nuestra iglesia. Y bueno, para comenzar este curso, este taller, que me gustaría que fuera un taller, eh, pues quiero hacer una pequeña, una breve introducción. Quiero comentarte que pretendo que haya una dinámica en este curso que sea dialógica, situada y colaborativa. Es decir, que a través del chat de WhatsApp que Marisela, coordinadora del grupo Me Dice que Me Ama, nos va a ser partícipes, pues a través de ese chat te pido que hagas preguntas, pues que compartas también tus opiniones. Yo sé que cada uno, cada una tiene su propia sabiduría y que, bueno, sería imposible abarcar todo el conocimiento. Cada quien tiene información de diferentes fuentes, de diferentes lugares, eh, y que, bueno,
pues en base a esta información o a esta formación, cada una puede hacer preguntas, sugerencias, comentarios. Y será muy importante, pues eso, dialogar a través de nuestro WhatsApp. También pretendo que sea un conocimiento situado, eh, situado en la realidad que estamos viviendo. Eh, Hablamos de una era posmoderna, ya no solo moderna, ¿verdad? Sino posmoderna. Eh, los especialistas señalan que una época no recibe su nombre hasta muchas décadas después, pero ciertamente estamos transitando por una época de cambios, un cambio de época no solamente desde el primer año del siglo XXI, a pesar de que estamos en el 2022, pues hemos vivido cambios vertiginosos y de ahí que la importancia de que este aprendizaje de San Francisco de Asís sea ubicado, situado en el contexto actual, para que no sea un aprendizaje desencarnado, ¿verdad? Y bueno, pues ya colaborativo, porque es verdad que pues te voy a ir compartiendo alguna lectura, te voy a ir compartiendo algunas fuentes a través del chat de WhatsApp. eh, y también, pues cada uno, como ya he dicho anteriormente, pues compartirá su propia sabiduría. Em, Hablar de San Francisco de Asís es tan apasionante porque, pues es verdad que él era un hombre, em, digamos, de una clase alta, ¿verdad? Ubicado en un contexto histórico de la alta edad media, em, y a pesar de ser acaudalado, pues se habla de un joven sencillo y también de un hombre de su tiempo, es decir, él quería ser caballero, él quería pues cumplir lo que había leído en los libros de caballería, ¿no? Él quería ser un gran, eso, caballero. Y pues ustedes, algunos de ustedes conocerán la historia, otros no. De ahí que creo la importancia de hacer un breve espacio para esta biografía. Eh, en algún momento, cuando él sale a estas batallas de caballeros, es tomado preso y bueno, en ese estar preso, se encuentra con la Biblia y va teniendo algunos flashazos de realidad que van moviendo su corazón. Empieza a abrir los ojos, los oídos de una manera diferente. Y va siendo tan contundente, tan fuerte su encuentro con el Evangelio y con la realidad, que puede escuchar a Dios en la porciúncula, en una pequeña iglesia que se estaba cayendo. Puede escuchar la voz de Dios que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Él pensaba que tenía que reconstruir precisamente esa capilla en la que había entrado y que estaba ya, pues eso, cayéndose. Y de ahí que podemos decir, bueno, ¿quién era Francisco de Asís? Aquí, digo, voy dando pinceladas, ¿verdad? Porque no se trata meramente de grabarnos su historia, em, de los datos fríos, ¿no? Sino que esto tenga una trascendencia. Él nace en el año 1181, 1182, no hay como una certividad, no hay una certeza, y muere el 3 de octubre de 1226. Estamos hablando del siglo XII-XIII de la Alta Edad Media en la Umbría, en Asís. Y en este contexto ubicamos a una iglesia acomodada en el sentido de que ya solamente se dependía de Roma. El centro teológico era Roma. La única voz con autoridad era la del Papa. Eh, Hay una clara brecha entre los pobres y los ricos.
La Edad Media había hecho una serie de esferas donde nadie se movía. Teníamos la esfera de los caballeros, la esfera de los monjes, la esfera de la alta edad, perdón, de la jerarquía católica, ¿no? Que pues comienza con el Papa y los obispos, que para entonces no hay una formación como tal para el sacerdocio aún establecida, ¿no? Em, es verdad que San Benito ya había marcado una regla, orar y trabajar, pero bueno, los que habían avanzado mucho en cuanto a la formación era la vida religiosa. Y la jerarquía católica pues se movía más por las cuestiones políticas. Ya a partir del siglo IV, pues nuestra Iglesia católica había sufrido, digo yo, el matrimonio Iglesia-Estado debido al edicto de Constantino en el siglo IV. Entonces, del siglo IV al siglo XII, que aparece San Francisco de Asís, pues nuestra iglesia ya se había acomodado, ya se había perdido la memoria referente al Evangelio y a los principios evangélicos. Se había dejado de lado la cabeza que era Jesús, eh, nuestro libro principal, que es la Sagrada Escritura, solo tenían acceso a ella la vida religiosa y solo la masculina, que la femenina era muy difícil que tuviera acceso a la Sagrada Escritura. Y bueno, eh, la jerarquía ciertamente tenía acceso, pero poco le interesaba. Aunado a ello, el pueblo pobre, con hambre, viviendo la peste, viviendo pues, la consecuencia de la lepra, ¿no? Pues era olvidado. No está de más saber que contemporáneo de San Francisco de Asís es Santo Domingo de Guzmán y cómo es que ellos se van ocupando, preocupando y ocupando del pueblo pobre que no sabía leer y les acercan, por ejemplo, el rosario, ¿no? La vida religiosa proporciona el rosario. Y en este sentido, bueno, ubicamos a Francisco de Asís como un hombre de su tiempo que decía hace un rato, un joven acaudalado, hijo de Pedro Bernardone, un comerciante de telas acaudalado, eh, de su madre Pica, que poco se habla, eh, pero que bueno, también figura en la vida de San Francisco y que de alguna manera le da este rostro, le da esta forma de ser a San Francisco de Asís. Se dice que era uno de muchos hermanos y que bueno, eh, tenía una característica importante que nos mencionan casi todos sus biógrafos, y es que su alegría, esta capacidad de ser amable, era un hombre muy educado, muy sonriente, y bueno, esto le abre la puerta de muchas maneras. Fue también un hombre sensible, y reitero que comienza a abrir los ojos y el corazón, los oídos a una realidad diferente a partir de haber sido pues preso y de haber tenido contacto con la Sagrada Escritura. Pero ¿por qué Francisco de Asís marcó la historia de la iglesia? Bueno, porque eh, recordemos que en este siglo XII, bueno, ya el Vaticano se consolida em, como esta parte de donde se dan muchas riquezas, donde el clero, eso discute la cuestión política y se desmarca del Evangelio. Y surge Francisco de Asís como un contrapeso a esta, a esta iglesia jerárquica. Y el parteaguas que se logra a partir de Francisco, que claro, aquí lo estoy contando rápido, ¿verdad? Pero llevó su tiempo, eh, es cuando él
se convierte y comprende precisamente que lo que le está pidiendo Dios no es reconstruir un edificio, sino volver al Evangelio y desde allí reconstruir la iglesia de los bautizados, reconstruir la iglesia que Jesús nos había enseñado. Y que bueno, al volver a la fuente, que es el Evangelio, evidentemente marca a la iglesia porque em, con este carisma que tiene, con esta sensibilidad que tiene, va conquistando, digámoslo, a sus amigos con esta nueva aventura que les propone y les propone también ir a entrevistarse con el Papa. Llega a reunir a 12 amigos que van al Vaticano y se encuentra con esta opulencia, con esta riqueza, con un papa lleno de anillos, bueno, con guantes y anillos de oro, con estos grandes lujos, sandalias, telas ricas, etcétera. Él va con una sola meta que es pedir que el Papa bendiga a su comunidad religiosa. Y va vestido con lo que llamamos un sayal, que es tal cual un costal, diría yo, con una tela áspera, descalzos, los 12. Por ahí hay una canción que se llama 24 pies andamos, ¿no? Y claro, pues es impactante esta imagen del encuentro de 12 hombres sencillos, pobres, bueno, que ellos mismos habían decidido abrazar a la pobreza y dejar sus riquezas, encontrándose con este lujo del Vaticano. Em, y yo diría que hay dos acontecimientos que marcan la vida de Francisco y posteriormente a nuestra iglesia y que hoy nos dicen muchísimo, ¿no? Uno es, pues, devolverle toda incluyendo su ropa, se desnuda en una plaza y le devuelve todo a su padre. Eh, También está ahí presente su madre y le dice, desde ahora solo tengo un padre que está en el cielo y una madre, que es María, ¿no? Se despoja de sus riquezas, se despoja de su ropa, viste este sayal y, y bueno, pues decide adoptar otra familia. Un gran acontecimiento para cualquier ser humano. Pues nos habla de un hombre de convicciones. Y después el otro elemento que marca a Francisco y a nuestra iglesia, pues es la regla que es inspirada por el Espíritu. Sí he de decir que sus biógrafos y los estudiosos de la iglesia, la historia de la iglesia, la eclesiología, ubican a Francisco no como un teólogo, sino como un hombre que vivió el Evangelio. Y de ahí que también se le llama el segundo Cristo. Y debido a esta pasión por el Evangelio, a este amor por Jesús, pues decide escribir la regla que ustedes saben va más allá de la castidad, la pobreza y la obediencia. Él quiere desposarse con la hermana pobreza. Él habla de docilidad, de humildad, habla de, de esto, de una primera regla, desposándose con la hermana pobreza. Una segunda regla que mm, implica ser pacientes por sobre todas las cosas. Esa paciencia que lleve a un amor perfecto. De ahí que habla de la dicha perfecta. Ya más adelante la estudiaremos a profundidad. Y como última parte, pero no menos importante, es eh, hablar de hermanos hasta los animales, al cielo, a las plantas, etcétera.
Lo que le van a pedir al Papa es que les permita andar por los caminos, que el cielo sea su techo, el sol su cobija, la tierra su cama. Esto en un mundo posmoderno, donde la acumulación, donde el poder, el tener el placer es algo que te mueve, ¿no? Pues sigue siendo impactante y sigue siendo constructivo. De ahí que las pautas que va a dar a la eclesiología, sabemos que la eclesiología nace a partir de Vaticano II y es una decisión que toma nuestra propia iglesia a partir del magisterio, que se empieza a cuestionar, ¿verdad? La eclesiología es un estudio aparte de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia nos proporciona fechas, nombres, lugares, pero la eclesiología es el estudio del ser y el quehacer de la iglesia. ¿Y cuál es el parámetro principal? Es qué tan coherentes hemos sido con el Evangelio a lo largo de la historia de la iglesia, qué tan fieles hemos sido al Evangelio. De ahí que Francisco de Asís marca pautas muy claras. Este amor universal que él emana, transpira por la propia humanidad, por la naturaleza, por cada criatura creada, esta paciencia a la que nos invita, es verdad que le va a dar un tinte diferente a la Alta Edad Media y que la va a marcar de tal manera que hasta el día de hoy seguimos hablando del poverelo, de, del santo San Francisco de Asís, y que ha sido inspiración de muchos movimientos, ¿verdad? A partir de él, no solo surge la rama masculina franciscana, también eh, pues es contemporáneo de Santa Clara de Asís, compañeros. Sí es importante señalar que así ha sido el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia. Cuando nace un santo varón, no hay, no está de lado una santa, una mujer. Eh, entonces hay que decir esto con mucha claridad, ¿verdad? El movimiento franciscano no es solo masculino, también es femenino. Y esta misma regla se va a aplicar a las clarisas, aunque bueno, también con los tintes propios de la Alta Edad Media, pues, los roles que le correspondían a los hombres y a las mujeres. Ya lo diremos más adelante también. Pero es verdad que en este siglo XXI, las pautas eclesiales que nos sigue dando, que nos sigue alimentando San Francisco de Asís, van en la línea de la Laudato Si, ¿no? No por nada, ¿verdad? Nuestro Papa Francisco decidió eh, llevar este nombre de San Francisco de Asís. Le urge a nuestra iglesia tener en el centro a Jesús de Nazaret, el Evangelio con E mayúscula y también volver a la fuente de los Evangelios y desde allí redescubrir y practicar lo que es el amor universal, el amor de ágape. Este amor al que nos invita Jesús y que nos confirma San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 13, ¿verdad? Y que también nos menciona San Juan a través de sus 3 cartas y que bueno, cumple de manera magistral, lo vive de manera importante, radical, San Francisco de Asís. Pues creo que para hoy, para este siglo XXI, tiene mucho que seguir aportando, tiene mucho que seguir diciendo San Francisco de Asís. Por lo tanto, pues para confirmar esta importancia de la vida de San Francisco de Asís,
pues haremos una hermenéutica, es decir, actualizaremos el hecho franciscano. Francisco de Asís sigue siendo importante eh, precisamente por todo lo que he comentado, pero porque va a aportar rasgos muy particulares. En principio, bueno, ¿por qué es santo? He dicho al principio que la santidad no es otra cosa sino la perfección en algún sentido humano. Jesús de Nazaret nos invita a ser perfectos como lo es su Padre. Nos invita a amar como Él nos ha amado. Lo hemos estado escuchando y leyendo eh, en estas misas dominicales de Pascua. Y la santidad en este sentido es ser completamente otros, ser completamente diferentes, alcanzar la perfección en aquel rasgo en el que somos particularmente diferentes unos de otros. Eh, Habrá personas como Gandhi que quieren vivir el valor de la paz por encima de todo. Y bueno, él lo decía, ¿verdad? No hay caminos para la paz es el camino. Entonces ya en ese sentido, él será un santo, en la medida en que busca ser coherente y vivir este valor por sobre todas las cosas. Entonces, cada uno de los que estamos compartiendo esta plática, este grupo, buscamos em, vivir ese valor con el que nacimos. Algunos defenderán la justicia o vivirán la justicia plenamente, otros vivirán el amor, otros vivirán la ternura, en fin. Y al final, al morir, al trascender, nuestros seres queridos hablarán de aquello que nos caracterizó. ¿Y por qué seguimos hablando después de tanto tiempo, después de tantos siglos, de la santidad de San Francisco de Asís, de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que vivió? Bueno, porque en este contexto que les compartía, pues era algo impensable y mucho menos se podía pensar en que trascendiera cuando estaba con las filas cerradas, una jerarquía tan, con una línea tan dura y que, bueno, para nada pensaba en el Evangelio o en la pobreza, mucho menos en la pobreza. Y es verdad que le cuesta mucho trabajo y mucho sufrimiento a San Francisco de Asís ser aceptado no solo por el Vaticano, sino también por sus hermanos. Sabemos que es ratificado, le entregan la bula papal y precisamente cuando le entregan la bula papal es traicionado por sus hermanos. De ahí que él vive la traición, ¿verdad? Y lo que él buscaba, que era pues una comunidad de hermanos que vivieran la pobreza y fueran tocando como mendicantes puerta por puerta para conseguir el pan, eh, se transformó en una institución que lo negó a él mismo cuando él todavía vivía. Y en algunas de sus escritos, en algunas, no de sus escritos, de los escritos de sus biógrafos, pues señalan que le dice precisamente esto al hermano León y al hermano Lobo, ¿verdad? Pues básicamente al hermano León, a los hermanos que caminaban con él. El día que tú toques a una puerta y te echen de allí y te injurien y tú mantengas el amor por esas personas, los bendigas y mantengas la alegría, esa es la dicha perfecta. Eh, su radicalidad es mayúscula, ¿no? Yo no me imagino a mí misma haciendo lo que él
él vivió. Eh, pero precisamente planteo este taller como la reevolución humana a través de la ternura y el vigor, porque es verdad que nos hemos ido acostumbrando a la violencia y que hoy mismo costaría trabajo en el transporte, manejando o yendo en el transporte público, bendecir al que va al lado o al que nos empuja o al que nos dice una mala palabra. Eh, y que en eso cotidiano, en ese día a día, buscar esta dicha perfecta, de mantenernos alegres y bendecir al que nos maldice, pues es todo un reto, ¿no? De ahí que hacer la hermenéutica del hecho franciscano no es cosa fácil, porque es un reto igual que en el siglo XII y XIII de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Y, y bueno, es importante, Francisco, hoy porque estamos viviendo una gran tensión humana entre Ucrania y Rusia. Eh, Hace poco una joven me decía, Adriana, es que si no nos mata la pandemia, eh, pues estamos con el nervio de la guerra y si no, pues estamos con el miedo a los 7 años que le quedan de vida a nuestro planeta si no hacemos algo los seres humanos por revertir el cambio climático. Entonces, es verdad que nuestros jóvenes, bueno, ella tiene 22 años, la joven que me compartía este sentimiento, esta serie de sentimientos, pues es verdad que nuestros jóvenes viven en esta tensión. Y es verdad que hoy urge la ternura, hoy urge la paz, hoy urge la paciencia a la que nos invita Francisco de Asís. Y que sigue diciendo a nuestra iglesia y a nuestra humanidad posmoderna un mensaje muy claro, ¿no? Eh, la ética de la ternura, la ética, cuando hablamos de etos, pues hablamos de una forma de vivir por encima de la moral que nos marcan las culturas, ¿no? Y cuando me refiero, cuando digo por encima de la moral, que es que tenemos que ser más creativos, plenamente humanos. No me refiero a transgredir las normas, sino a humanizarlas. Eh, Jesús lo dice muy claro, ¿no? Han escuchado eh, que les han dicho la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Más yo les digo, pues no. Perdonen a sus enemigos. Bueno, Francisco de Asís lo vivió de esa manera y bendecía a quien lo maldecía, mantenía la alegría frente a la a la tempestad. De ahí que quiero también señalar que este cántico a las criaturas, bendito seas mi Señor, benditas todas tus criaturas, no lo escribe en el momento más feliz de su vida. Ya lo habían traicionado sus hermanos, él ya estaba quedándose ciego, estaba llagado de todo su cuerpo. Y entonces él escribe Laudato Si, ¿verdad? Él escribe, bendito seas mi Señor, benditas todas tus criaturas, especialmente el sol, mi hermano, cuando ya está quedándose ciego, cuando ya lo han traicionado, ¿no? Eh, entonces sí es sumamente coherente, ético, creativo, y reitero, creo que a nuestra iglesia actual, a nuestra humanidad postmoderna, nos invita a eso, a mantener nuestras convicciones y a mantener nuestro amor, que no hablo de un amor soso, un amor al estilo Walt Disney, no hablo de un amor de novela, ¿no? No hablo de un amor dulzón,
sino hablo de ese amor que exige lo mejor de nosotros, de nosotras, y que nos invita a ser plenamente humanos en medio de la tempestad. Eh, Estamos saliendo a las calles, estamos tratando de volver a la normalidad, aún con la mascarilla en el transporte público, con la mascarilla en diferentes lugares. Em, pero qué tanto somos creativos y somos corresponsables con este frenar el cambio climático, el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Que tanto mantenemos nuestras convicciones y valores frente a al ser tan vertiginoso de nuestro mundo, de nuestra era. Que a lo mejor eso también sería importante incorporarlo a la experiencia franciscana, la paciencia, que bueno, pues también es un valor teresiano, ¿no? La paciencia todo lo alcanza. Eh, y que es una herencia católica, ¿no? Que la hermana paciencia sería hoy un gran legado franciscano. Y bueno, más allá de la ternura versus paciencia, ternura versus violencia, más allá de hablar de la ternura, perdón, de la ética de la ternura, pues también sería importante hablar de este vigor que mantuvo Francisco desde el día que decidió encontrarse con el Papa hasta el momento de su muerte, que no por nada le dicen el segundo Jesús o el segundo Cristo, porque pues recibe los estigmas en medio de esta oración permanente y se mantiene entonces con esta fidelidad, esta convicción de amor a Jesús, desde el día que Él le dice, reconstruye mi iglesia, ¿no? Em, Quiere evangelizar a los peces, a las aves, y mantiene este contacto, esta comunicación con Dios. Creo que este es otro elemento para nuestra humanidad posmoderna, mantener la fe, la esperanza, el amor a pesar de las situaciones adversas, ¿no? Eh, Esto habla del vigor de Francisco, reitero, desde el inicio hasta el final. Y por un último elemento que quiero compartir en esta primera sesión, pues es la pobreza, ¿no? Híjole, ah, Francisco habla de dos elementos importantes, la pobreza y la humildad, no son lo mismo, ¿no? Ya decía que él había nacido acaudalado, que, bueno, de familia de comerciantes, tenía una buena posición social y decide despojarse. Pero aún teniendo esta posición social, se habla de él como un hombre amable, mm, un hombre que no era orgulloso, que era más bien servicial y que lo lleva también a la vida em, la vida religiosa. Em, entonces, hoy en día que no solamente hablamos de consumir grandes cantidades de ropa, de consumir tecnología, consumir y desechar, ¿no? El Papa Francisco nos habla de la cultura del descarte. Pues me parece que algo que podríamos rescatar de manera muy evidente el día de hoy, por un lado, es esta diferencia entre la pobreza y la humildad. La frase de San Francisco que quedaría para vivirla en el día a día y que podría ser un reto durante estos ocho días de miércoles a miércoles, es esta, la pobreza, la frase
poco necesito y lo poco que necesito lo necesito poco. Me parece trabalenguas, ¿no? Pero es verdad que cuando estamos frente a los aparadores o nos ofrecen un catálogo o, o, o abrimos nuestro closet, ¿verdad? Pues vemos la cantidad de zapatos, ropa, lo que sea que tengamos y nos ofrezcan, pues podríamos seguirlo repitiendo. Poco necesito y lo poco que necesito lo necesito poco. Em, Sería muy difícil que una persona dijera quiero la tierra por cama y el cielo por techo. Hoy sería muy difícil, pero creo que un reto que podríamos aceptar es eh, reducir el consumo, ¿verdad? Cada vez que podamos reducir lo que consumimos. Eh, Se habla a nivel planetario de desperdicio cero, ¿no? La comida, solo comprar aquella que comeremos en la semana, no comprar en exceso, como lo hacen los países de primer mundo, llenan sus refrigeradores enormes y tiran grandes cantidades de comida. Entonces, algo que puede ayudar a frenar el calentamiento global, el cambio climático, a frenar el hambre, pues es cero desperdicio de comida. Y es verdad que también, pues, el reducir el desperdicio de electricidad. Eh, Finalmente, la humildad, que va más allá de lo poco que necesito, lo necesito poco, eh, es reconocer la humildad, que es otro concepto y otro elemento que nos aporta a la iglesia y a la humanidad posmoderna. Cuando una persona logra ser humilde y cuando no es envidiosa, es porque reconoce quién es, lo mucho que vale y puede reconocer en el otro lo que es y lo que vale. De tal manera que hay un encuentro con la alteridad entre iguales. Tú y yo valemos lo mismo en dignidad humana. No somos iguales, ciertamente, porque cada ser humano, ya lo he dicho, es único e irrepetible, pero sí es verdad que valemos lo mismo en dignidad y que por ser seres humanos eh, somos sujetos de valía. Somos capaces de ejercer nuestra razón, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar, tener voluntad de sentido de vida. Entonces, sí me parece que la humildad es otro ejercicio que podríamos realizar a lo largo de estos 8 días. Eh, el capítulo 13 de la Primera Corintios dice eso también, ¿no? El amor no es envidioso. El que envidia es porque no sabe todo lo que vale y todo lo que es. El que envidia es porque no reconoce aquello, está distraído, pues, viendo lo que tiene el otro y no se ha dado cuenta de lo mucho que tiene él mismo o ella misma. Entonces, creo que practicar la humildad en este sentido, hablando de una autoimagen, autoestima, autoconcepto equilibrado, para poder establecer un diálogo entre iguales con el otro, incluso frente a aquel que pudiéramos tener envidia, eh, pues va a ir acrecentando nuestra humildad, nuestro reconocimiento de todo lo que somos y valemos. Y con esto, pues, perdón, quisiera terminar esta sesión, pues dejando estas pequeñas tareas para vivir la pobreza y la humildad a lo largo de estos 8 días. Pues les agradezco su atención, su paciencia, su tiempo y espero sus comentarios en el grupo de WhatsApp. Un abrazo fuerte y ahora sí, paz y bien.